Buenos días a todos nuestros oyentes. Buenos días Paula Quiroga. Buenos días Alejandro Martín. Y aquí quien les habla, Mariela Brandantur. Bienvenidos a todos una vez más a nuestro programa radial al que hemos llamado Cinelosofía, donde debatimos temas principales de películas trascendentales desde la perspectiva filosófica y su influencia en nuestras vidas. En nuestro programa de hoy vamos a explorar una película nominada al Oscar, que ha tenido muchos comentarios positivos y algunos también negativos, ¿por qué no? ¿Y de qué película estamos hablando? El Código Enigma. ¿Podríamos decir que esta película es una biopic? ¿Y les explicamos a nuestros oyentes de qué se trata este género cinematográfico? Claro que sí. Una biopic es un género cinematográfico que toma su nombre del inglés, biographical y motion picture. Se caracteriza por la dramatización cinematográfica de la biografía de una persona o un grupo de personas reales. En este caso, la biografía de Alan Turing, profesor de matemática y genio en su área. ¿Y qué podemos comentar de este genio de la matemática, Ale? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les estaba escuchando muy atentamente lo que comentaban. Bueno, la película nos muestra un ir y venir en la vida de Turing. En la primera etapa tenemos la etapa de el inicio de su sexualidad, dado que se enamora de un compañero en la escuela. Este compañero lo inicia en el arte de descifrar mensajes encriptados. En esta etapa también era muy maltratado, era muy por sus compañeros, dado que lo tomaban como una especie de, o sea, no como una persona normal, ¿no? En este maltrato que recibía de sus compañeros en la escuela, su compañero y su amor, digamos, era quien lo alentaba permanentemente a través de una frase que decía que a veces las personas que menos imaginamos son los que hacen cosas que nadie se imagina. Ya en una etapa de adultez, el profesor Turing es convocado por el gobierno de Inglaterra en un contexto de guerra donde los alemanes avanzaban rápidamente sobre Europa. La idea era poder descifrar los mensajes que los alemanes mandaban para poder atacar diferentes puntos, ¿no? Para esto, Turing propone realizar una máquina, dado que Enigma no descifraba mensajes, los leía. Tenían que realizar una máquina que pudiese eh, descifrar primero los mensajes para que Enigma los leyera. En esto podríamos hacer un paralelismo con el video de Darío Zeta, donde se rescata el pensamiento técnico dentro de la filosofía, ¿no? Y también está relacionada a la filosofía de la liberación de Dussel. Recordamos que es la que trabaja para lograr erradicar temas de bullying, discriminaciones, homosexualidad, etc. El Código Enigma es una película que explora varios temas filosóficos. Trata el tema de la seguridad, la privacidad, la inteligencia, del bullying, el machismo, la discriminación, la vida, la muerte, los mandatos familiares y la homosexualidad en la época de la Segunda Guerra Mundial y su aporte filosófico, temas que aún persisten en la sociedad y en nuestras instituciones. Pero si hablamos de filosofía, ¿de qué hablamos? Podemos referirnos al autor Darío Zeta, quien expone que hacer filosofía es una manera de pensar, que busca fundamentar el sentido de las cosas que se nos presentan como obvias. ¿Y qué es fundamentar? Fundamentar es llevar la pregunta a la máxima expresión, preguntar el por qué, del por qué, del por qué y así hasta el infinito. No hay una respuesta final. Sí, coincido plenamente. Es que la filosofía tiene más que ver con las preguntas que con las respuestas, ¿no? Una buena manera de comprender esto, por ejemplo, qué es la filosofía, es diferenciarla de otras formas de pensar la realidad, como el pensamiento cotidiano y técnico. Si la ciencia pregunta, por ejemplo, el cómo, la filosofía se pregunta el qué.
¿Mm? Esto tiene mucho que ver con el pensamiento que nos dejó Darío Zeta. Después de haber leído y discutido varias definiciones de filosofía, creo que con Mauro y con Ale coincidimos en entender la filosofía como el análisis de lo obvio. Es algo que no se cuestiona, que no se muestra, como parte de una trama más general, algo que se nos presenta como una verdad pura. La filosofía muestra justamente, como decir, una contaminación de todas las verdades. Muestra que en todo siempre hay supuestos, que nada existe de manera obvia, y que cuando algo se nos presenta de manera obvia, es cuando primero tenemos que desconfiar. Al analizar la película hemos observado, ¿no?, algunos temas para debatir. Algunos de ellos son la inteligencia artificial y el uso de la tecnología en nuestras vidas. La criptografía plantea algunos interrogantes filosóficos, por ejemplo, sobre el equilibrio entre la seguridad, la privacidad y la confianza en los sistemas de comunicación y el poder de la información. También nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, cómo se construye y se protege en una sociedad que cada vez está más interconectada, ¿no? Claro, la criptografía plantea esta dicotomía entre seguridad y privacidad, ya que al utilizar técnicas de encriptación para proteger la información, se puede limitar al acceso a ella. Esto nos lleva a cuestionar cuánto estamos dispuestos a sacrificar en términos de privacidad para garantizar nuestra seguridad. Sin embargo, esta confianza puede ser desafiada por avances tecnológicos o vulnerabilidades descubiertas, lo que nos lleva a replantearnos constantemente la seguridad de nuestros sistemas. En un nivel más profundo, la criptografía también nos hace cuestionar el poder de la información. Al controlar quién tiene acceso a los datos encriptados y de quién puede descifrarlos, se ejerce cierto grado de poder sobre esa información. Esto plantea dilemas éticos sobre quién tiene el derecho de acceder a ciertos conocimientos y cómo se debe utilizar esa información. Pero, ¿qué pasa con el tema de la inteligencia artificial? Se plantea a Turing como el precursor de la inteligencia artificial. Pero, ¿es realmente así? En la película, él propone un juego de imitación en la que a un humano se le pediría que interactúe mediante teletipo con dos partes escondidas tras puertas cerradas. El primero sería otro humano. El segundo, una máquina. De esta interrelación es donde podemos ver la conexión de ambos aspectos en lo que hoy llamamos comúnmente como inteligencia artificial. Sin embargo, es en esta interrelación donde se plantean cuestiones éticas y morales, y la naturaleza de la conciencia y la inteligencia sobre las cuales podemos preguntarnos y reflexionar. ¿Es posible que una máquina desarrolle una verdadera conciencia y tenga capacidad de decidir por sí misma? Esto nos lleva a cuestionar las definiciones de conciencia y libre albedrío, así como los límites de lo que consideramos humano. ¿Es ético utilizar una inteligencia artificial para descifrar códigos enemigos, aunque eso signifique poner en riesgo vidas humanas? Plantea el debate sobre las responsabilidades y consecuencias de nuestras acciones cuando delegamos decisiones importantes a máquinas. La película también nos hace reflexionar, ¿no?, sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad y cómo debemos establecer límites y regulaciones para poder garantizar el uso ético y beneficioso para todos, ¿no? También nos hace cuestionar la relación que tenemos con las máquinas y cómo puede influir esta en la identidad como seres humanos. Nos hace pensar que la tecnología es un medio y no es un fin en sí mismo, ¿no? Y debemos usarla con responsabilidad para lograr nuestros objetivos. Es interesante cómo esta película nos hace reflexionar sobre la responsabilidad moral de nuestras acciones y decisiones,
especialmente cuando se trata de dejar temas importantes en manos, por así decirlo, de las máquinas que pueden tener consecuencias graves para los seres humanos. Los objetivos éticos buscan crear una sociedad más justa, equitativa y sostenible, donde se promueva el florecimiento humano y se respeten los valores fundamentales. ¿Una razón más para verla? Los aportes de Turing a la ciencia han sido tales que puedo decir que determinó mi vida, la tuya y la de cualquiera que escuche esto. El mundo es hoy lo que es porque Turing estuvo en él, porque creyó en su genio y logró que otros también confiaran en él pese a todo pronóstico. Se convirtió en el padre de la informática y fue pionero en el campo de la inteligencia artificial. Sus contribuciones han sentado las bases para el desarrollo de tecnologías que utilizamos hoy en nuestra vida diaria. No debemos olvidarnos que Turing fue un precursor en el estudio del pensamiento y la inteligencia artificial. Su famoso test de Turing plantea la posibilidad de que una máquina pueda exhibir un comportamiento indistinguible del humano, ¿no? Lo que ha sido un punto clave en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin duda, el legado de Alan Turing ha tenido un impacto significativo en nuestra sociedad actual, tanto en el ámbito tecnológico como en el ético. Su trabajo ha impulsado avances científicos y tecnológicos, y su lucha contra la discriminación por su orientación sexual nos recuerda la importancia de respetar y valorar la diversidad en todas sus formas. Me quedo con la frase varias veces utilizadas en este film, y es la siguiente. Pienso que a veces la persona que nadie supone que sea capaz de algo, hace cosas que nadie imagina. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al fin de nuestro programa Cinelosofía. Gracias por estar ahí. Gracias Pau, gracias Ale. Y los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis cinematográfico, desde la luz de la filosofía. Gracias. Chau, chau.